muy feliz tarde. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos la bienvenida a Asambleas de Dios. Zulda Loren te da la bienvenida, amigo, amiga que nos estás sintonizando en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde que nos ha dado el Señor. Así que en esta tarde, martes, estamos levantando un altar al Señor, levantando altar a Jehová, levantando un altar familiar, donde todos proclamemos su nombre, donde todos proclamemos su presencia, donde invitamos a dulce presencia del Señor en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, donde quiera que vayamos, la dulce presencia del amado Espíritu Santo está con nosotros en cada momento, en cada instante. Así que en esta tarde, hermano que me escucha, Asambleas de Dios que me escucha, Sur de Loren, a hermanos, amigos que estás escuchando, que está en sintonía, te invito en esta noche, en esta tarde, a gozarnos de la palabra del Señor, a refugiarnos en su presencia. Dice las Escrituras que la presencia del Señor es delicia. So vamos a deleitarnos, vamos a comer un manjar delicioso con la presencia y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que te animo, familia, vamos a levantar el altar familiar, vamos a levantar ese altar a Jehová, vamos a proclamar que Jehová es grande, que el Señor es poderoso, que Él es el Padre de nuestras almas. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? Con júbilo, con danza, con alegría. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Todo lo que respira, con címbalos de cuerda, vamos a adorarle, vamos a invocar su presencia. Así que todos, corren, llama a tu bebé, llama a tu niña, llama a la abuelita, llama a tu esposo. Vamos todos, vamos en la sala a levantar altar a Jehová. Vamos todos a animarnos, vamos todos a coger esa fuerza y vamos todos a invocar como familia, como un solo hombre, con un solo pensamiento, con un solo sentir, adorar y proclamar al Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es nuestro culto de oración y de estudio. Y con ese mismo gozo vamos a buscar en nuestras Biblias. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5. Glorioso es el Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Mi alma bendice la presencia del Señor. Ahí, madre, que estás. Ahí, madre, que estás ahí en el altar con tu hijo, padre de familia, vamos a instruir a nuestros hijos. Vamos a instruir en el camino de la verdad y la vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la santa participación de su amado y preciosísimo Santo Espíritu de Dios. Amén. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Diga, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te damos gracias, Señor. Levantamos este altar para ti, Santo Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tenemos un mismo sentir. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, tenemos un mismo sentir. Y ese sentir produce confianza. Y ese sentir produce aliento. Y ese mismo sentir produce ánimo. Y ese mismo sentir produce confianza, fe y esperanza en ti, Hijo del Dios viviente, Cristo de la gloria. Gracias porque hemos vencido, no por nuestros propios méritos, no por nuestros conocimientos ni por nuestras habilidades. Hemos vencido porque usted nos ha enseñado y venció en la cruz por nosotros. Y dice tu palabra, Señor, que es nuestra fe la que ha vencido al mundo. Es nuestra fe la que ha vencido todo sistema de afuera. Es nuestra fe la que ha vencido y nos ha salvado. No ha salvado de las garras del diablo, no ha salvado de la condenación, no ha salvado de la muerte, no ha salvado de esta enfermedad llamada coronavirus y de tantas cosas. Nuestra fe, nuestro mismo sentir en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y vamos a levantar en este tiempo de intercesión, vamos a levantar las peticiones. Y en este momento, mi hermana, familia que me escucha, si tienes petición en este momento, vamos a levantarle en el altar, vamos a depositar como Ana todas nuestras peticiones, todos los anhelos del corazón, todo lo que está en nuestro corazón. Él es Padre bueno, Él es Padre misericordioso, Él es Padre bondadoso. Toda dádiva y todo buen don perfecto proviene de las luces, del Padre de las luces. Así que yo pido en el nombre de Jesús nos unamos y vamos a tener ese mismo sentir que produce confianza, que produce fe, que produce esperanza, que produce milagro. Y en este momento recibe tu milagro, hermano que me escucha. Recibe tu milagro, hermana que me escucha. Recibe tu sanidad, hermana que me escucha. Recibe tu sanidad en el nombre poderoso del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bajo el poder de tu nombre, Señor, tomamos toda autoridad en el nombre de Jesús, en los cielos y en la tierra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, tu palabra nos enseña y declaramos y proclamamos una promesa. Isaías 53, que por tus llagas somos nosotros curados. Señor, te pido por la vida, Señor, de Sofía Florentino, Señor. Padre de la gloria, esta niña ha sido diagnosticada con COVID-19, pero por el poder de tus llagas, divino Cristo, por las llagas de Cristo, pido y creo, por el milagro que recibe la niña. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, como le dijiste a la hija de Jairo, levántate, Señor, levántate. En el nombre de Jesús, levántate, Sofía Florentino. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido por Henry, Señor, por Henry Camilo, Padre, que ha sido también diagnosticado con este virus. Señor, en el nombre de Jesús, levántalo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, pido por Mildred Bautista. En el nombre de Jesús, estirpa todo cáncer, Señor. Todo diagnóstico de cáncer es estirpado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ezequiel anciano y todo dengue, Padre, lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido, Señor, por esta familia, que la fortalezca. Familia Esteban, Señor, Magali Esteban, Mary López, Señor, Gloria, Estela, Señor, Evaristo, Señor, Padre Porfirio Esteban, en el nombre poderoso recibe fortaleza de lo alto. Padre, te pido por Emilio Ramírez, Señor, trae tu sanidad y el milagro sobre la vida de Emilio Ramírez. Recibe tu sanidad en el nombre poderoso de Cristo. Declaramos la vida de Cristo, la plenitud de Cristo, el milagro de Cristo Jesús. Aleluya. Oh, pido por la vida de Lisandro en
Por Francisco Santiago, recibe tu fortaleza, recibe aliento del Espíritu Santo. Por Víctor Santiago, recibe esa vida y la luz de salvación. Pido por Pedro Carmona en el nombre poderoso de Cristo, por Ángel y su esposa. Pido por Jeremy, por Max, por Osiris Castillo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pido por María de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, estas personas como Ana, Señor, están en el altar, Señor. Se mueve la mano de Dios con poder, se mueve la mano de Dios en oración, se mueve la mano de Dios provocando el milagro. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Señor, yo pido por esta nación, yo pido por el presidente de esta nación, Señor. Dale sabiduría, ayúdale, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo pido un clamor todopoderoso, pido este clamor en el nombre poderoso de Cristo. Pido un clamor, Señor, y me acuerdo en Jeremías 29:7 que pedir la paz. Pido la paz al país que usted nos hizo transportar. Pedimos la paz, Señor, murallas de paz sobre esta nación, por los 4, Señor, puntos cardinales de esta nación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre toda América Central, Señor, un río de paz. Un río de paz sobre toda Sudamérica. Un río de paz por toda América Latina, por todas las Antillas, por toda Europa, por todas las partes de Europa, China, África, India, Australia. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, declaramos la paz del Señor sobre toda la faz de la tierra. Mientras haya un remanente que pide, mientras hay un remanente que se ponga en la brecha, mientras hay un hombre y una mujer de Dios que está en la línea de combate, confiando al Dios viviente, creyendo que el Dios Todopoderoso obra. Rayos de poder salen de tus manos, Padre. Rayo de gloria, rayo de poder salen para contestar las peticiones de los redimidos. Padre, tú eres el Dios que responde nuestras plegarias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Padre, por ese avivamiento. Gracias, Señor, por las almas que han de venir. Gracias, Padre, porque la luz de salvación rodea toda la faz de la tierra, todo el cabo de la tierra. Gracias, Señor, Padre, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por los testimonios que se levantan. Gracias, Padre, por la gran cosecha de almas que vienen. Gracias por las sanidades, por los milagros instantáneos, por los milagros creativos, Señor. Gracias por lo que está haciendo por los cielos abiertos. Gracias, Señor, porque proclamamos el año bueno, proclamamos año de salvación, proclamamos año de buenas noticias, alabanza a tu gloria. Mientras proclaman malas noticias, les remanente los lavados por los hijos del Cordero, los lavados por la sangre del Cordero. Proclamamos buena noticia, años de buenas nuevas, años de salvación, años de gloria, años que veremos grandes cosas en este 2020. No importando los diagnósticos del hombre, importando el diagnóstico de Dios, importando lo que diga la palabra del Todopoderoso, lo que sale de la boca del Omnipotente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias porque tú das fortaleza. Gracias porque el que está debilitado en la fe recibe poder de Dios. Recibe Espíritu Santo que te fortalece. Recibe el poder de lo alto. Oh, recibe el poder de lo alto. Tu hombre interior es fortalecido con vigor en el nombre poderoso de Cristo. Recibe el milagro. Recibe la presencia del Espíritu de Dios. Recibe tu sanidad en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído a toda petición, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que ve, que oye, que escucha. Tú eres el viviente, aleluya. Gracias porque hemos vencido. Y esta es nuestra fe que hemos vencido. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y sabemos que esta oración ha sido elevada en el trono de la gracia.
Y oramos, como dice en las escrituras del libro de Efesios, oramos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, en los lugares celestiales juntamente a la diestra de nuestro Dios Padre. Así que siga creyendo, espere su milagro, porque es la fe la que ha vencido el mundo, es la fe la que te ha dado la sanidad, la fe en el Hijo del Dios viviente. Y nuestro pastor con nosotros, Esli Martínez, gloria a Dios, de las Asambleas de Dios Sur de Lorenz. Dios le bendiga. Estamos contentos del Dios que tenemos, amén. Me he gozado con el tiempo de oración, aleluya, tiempo de adoración donde el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el deseo de Dios, aleluya. Queremos saludar a nuestra iglesia, la iglesia Asamblea de Dios, la iglesia del Señor, amén. Queremos saludar a cada uno de los hermanos, cada una de la familia. También saludar a las visitas, ¿verdad? Y a las personas que nos están escuchando ahí a través de Facebook, a través de YouTube. Que Dios les bendiga, que bendiga su hogar, que bendiga su familia. En esta hora vamos a tener un tiempo de estudio, un tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios, y estamos enseñando y hablando sobre el libro de Santiago. El Santiago es un libro práctico. Santiago es ese libro que nos enseña a nosotros no solamente a predicar. Hay muchas personas que predican y hablan de la palabra de Dios, pero Santiago habla de que no se predique solamente, sino que se practique. Y hay muchas personas que hoy en día predican, muchas veces predicamos la palabra, pero la pregunta que tendría para hacer ahora es: ¿practicamos la palabra? ¿Vivimos la palabra? ¿Obedecemos la palabra? ¿Andamos en la palabra? Ya hemos hablado del primer capítulo, hemos hablado hasta el capítulo 18. Y hoy vamos a comenzar precisamente con ese mismo, con el versículo 18 del primer capítulo. Hemos leído y hemos estudiado hasta el versículo 18. Y hoy quiero comenzar en el versículo 18 nuevamente. Ya sabemos que todo lo bueno viene de Dios. Ya sabemos que la sabiduría, las bendiciones, la gracia, los favores de Dios, todos los favores que vienen a nuestra vida vienen de Dios. Así que hoy vamos a comenzar con el versículo que terminamos la semana pasada, donde dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, para que seamos hechos primicias de sus criaturas. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 21, estudiando hasta el versículo 21. Así que le invito a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, venimos en esta tarde, Señor, reconociendo que tú eres soberano Dios, reconociendo que tú estás al control de cada cosa que pasa, Señor, en nuestras naciones, en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras iglesias, Señor, en nuestros hogares y en nuestra vida. Señor, nada hay que se esconda o se escape de tu presencia. Por eso apelamos a ti, Señor, para que tú seas nuestra ayuda, nuestra fortaleza, para que tú seas, de ti venga la bendición, como decíamos la semana pasada, toda buena dádiva, todo buen perfecto, que venga de ti, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre nosotros. Ahora, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Prepara nuestras mentes para que nosotros no solamente oigamos, sino que pongamos en práctica la palabra enseñada, Señor. Lo que tú nos has dejado para que estudiemos en esta hora. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero comenzar con ese versículo y bajo el tema: ¿soy un nacido de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Soy un nacido de Dios? Yo creo que si usted está escuchando la palabra de Dios y la está practicando, usted se va a dar cuenta que usted es un nacido de Dios. ¿Soy un nacido de Dios? Si la palabra de Dios le está inquietando, usted se va a dar cuenta que sí, que usted es un nacido de Dios. Escuche, dice la palabra en el versículo 18 del capítulo 1 de Santiago.
de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mire, para ser un nacido de Dios tiene que nacer en la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que cada persona, cada ser humano pueda nacer de Él. Pero para nacer de Dios hay que nacer de la palabra del Señor. Lo explicamos la semana pasada. Entonces, ¿cómo yo sé que soy un nacido de Dios? ¿Y cómo sé que no soy un nacido de Dios? Le voy a decir, si nuestra voluntad no se une a la voluntad del Señor, estamos viviendo en nuestros deseos, en nuestra carne, en la voluntad del mundo. Estamos entonces viviendo nuestra vida a nuestra manera, y esa vida a nuestra manera nos dice que no somos nacidos de Dios, sino que estamos no hemos nacido del Señor. Pero cuando usted y yo hemos nacido de Dios, esto es lo que sucede. Nuestros deseos, a veces tenemos deseos, pues bueno, cuando usted ha nacido de Dios, usted tiene deseos humanos, deseos físicos, deseos que quizás no son agradables a Dios. Pero entonces cuando usted mira la palabra de Dios y se da cuenta que sus deseos están equivocados. Yo no sé si usted se da cuenta que muchas veces los deseos suyos están equivocados, son contrarios a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios no es lo que dice, que no es lo que nosotros, lo que la palabra de Dios dice no es lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, si mis deseos están contrarios a la palabra de Dios, entonces yo tengo que llevar mis deseos a hacer lo que sean los deseos de Dios. Entonces tengo que mirar atentamente la palabra y tengo que decir, deseo, necesitamos hacer los deseos de Dios, y necesito entonces unir mis deseos, llevárselos al Señor y agarrar los deseos del Señor y hacerlo parte de mi vida. Entonces, cuando mi deseo, yo los uno al deseo del Señor y deseo hacer lo que el Señor dice, entonces yo me doy cuenta que soy un nacido de Dios. Cuando comienzo a no vivir por mis deseos, sino a vivir por esta palabra. Como decía el apóstol Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. Entonces, cuando mis deseos se unen a los deseos de Dios, yo me doy cuenta, soy una nueva criatura, porque quiero hacer lo mismo que Dios dice, y lo que Dios dice me hace sentir a mí que soy un nacido de Él. Así que si somos nacidos de Dios, la pregunta es, ¿soy un nacido de Dios? Yo creo que si sus deseos están por los deseos de Dios, entonces usted es un nacido. Amén. Como nacido de Dios, ¿cómo yo sé si he nacido de Dios? Dice que todo lo que es nacido de Dios, y quiero leerle el versículo 19. Por esto, si usted es un nacido de Dios, mire lo que dice Santiago. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, pero ¿de qué todo hombre está hablando? Está hablando de los hermanos de Santiago, de los que somos en Cristo, una gran familia, que todos somos hermanos. Entonces, Pablo está diciendo, todos ustedes, hermanos que han nacido de Dios, escuchen esto. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Cuando usted es un nacido de Dios, usted quiere escuchar la palabra de Dios. Cuando usted nace de Dios, usted desea la palabra de Dios. Usted desea mirar qué dice la palabra de Dios. Usted se da cuenta y dice, si usted ha nacido de Dios, entonces todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? Lo que Dios tiene que decirme. Hay tantas cosas que Dios quiere decir acerca de tu matrimonio, acerca de tu familia, acerca de tu casa, acerca de tu vida, acerca de tu trabajo, acerca inclusive de esta enfermedad, acerca de esta pandemia. Hay tantas cosas que Dios tiene que decirnos acerca de todo esto. Y entonces necesito ser pronto para oír. ¿Para oír qué? Quizás oír las malas noticias que están en la televisión. No, ser pronto para oír las buenas noticias de Dios. ¿Qué dice Dios? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él nos ayudará. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dile al justo que le irá bien,
dile al justo. Escuche, mi hermano, porque si usted ama la palabra de Dios, si usted escucha la palabra de Dios, sabe lo que le dice Dios a usted. Le irá bien, te irá bien en el nombre del Señor. Dile al justo, al que hace lo bueno, al que vive en el Señor, al que camina en la santidad de Dios, dice Dios, dile que le va a ir bien, que va a andar derecho, que Dios será su proveedor, que en medio de la escasez el Señor proveerá tu vida. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra, sea pronto para oír. ¿Pero para oír a quién? Para oír al Señor. Sé pronto para oír al Señor. Estate presto para escuchar la palabra de Dios. Hay personas que cuando oyen la palabra de Dios dicen, a mí no me hables de la palabra de Dios. ¿Sabes? Si quieres cerrar la Biblia cuando se empieza a leer la palabra de Dios, quizás es porque no has nacido de Dios. Porque cuando tú has nacido de Dios, cuando yo he nacido de Dios, quiero oír lo que Dios tiene que decir a mi vida. Eso significa, usted ha nacido de Dios, quiere escudriñar las Escrituras, quiere amar las Escrituras, quiere practicar las Escrituras. Así que todo aquel que es nacido de Dios, si soy un nacido de Dios, deseo la palabra. Esta palabra, porque dice la Biblia que esta palabra es como lámpara a mis pies, es como lumbrera a mi camino. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios ama la palabra, quiere escudriñar la palabra, quiere vivir por ella. Así que todo aquel que sea nacido de Dios, sea pronto para escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestra vida. Ahora, otra segunda cosa, todo aquel que es nacido de Dios, sea tardo para hablar. Fíjese qué cosa, sea pronto para oír y sea tardo para hablar. Casi siempre nosotros los seres humanos somos muy dados a hablar. Siempre queremos hablar, siempre queremos salir adelante, siempre tenemos las mejores ideas, siempre tenemos los mejores conceptos. Si se habla de familia, nosotros sabemos de familia. Si se habla de problemas, nosotros sabemos de problemas. Si se habla de salud, nosotros sabemos de salud. Si se habla de pecado, se sabe de pecado. Si se habla de Biblia, todos sabemos de todo. Y somos tan rápidos a hablar y a dar nuestra propia opinión. Pero ¿sabe lo que dice Santiago? Si tú eres un nacido de Dios, sé tardo para hablar. ¿Qué quiere decir que sea tardo? Que no te apresures. A veces nosotros en cualquier hablando, no sabemos de lo que se está hablando, pero ahí hablamos nosotros. Y alguien pudiera decir, ¿quién te dio vela en este entierro? ¿Quién te preguntó? ¿Verdad? Pero muchas veces los seres humanos somos así, que queremos siempre dar nuestra opinión sin que nos las pidan. El apóstol Santiago, o Santiago, el hermano de Jesús, él está diciendo, sea tardo para hablar. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras, cuando usted quiere hablar muchas veces, muy seguido, en las muchas palabras no falta el pecado. Por favor, Santiago te está diciendo, si has nacido de Dios, sé paciente, espera, sé paciente, amén. Tome tiempo. Cuando lo que te está diciendo Santiago, si tú has nacido de Dios, sé tardo para hablar, él está diciendo, toma tiempo, no hables tan a la ligera. ¿Sabes? A veces hablamos a la ligera, a veces herimos, a veces hacemos daño a los corazones, a veces causamos tanta tristeza, tanto dolor porque damos una palabra en un momento que no tenemos que darla. ¿Sabe lo que dice Santiago? Si has nacido de Dios. Yo sé que usted ha nacido de Dios. ¿Y sabe cómo yo sé que usted ha nacido de Dios? Porque usted es paciente para hablar. Usted no es de esa gente que de una vez dice, yo quiero hablar. No, porque si usted ha nacido de Dios, usted quiere esperar. Tú quieres escuchar primero. Quieres oír a Dios primero. Quieres que Dios te hable a ti primero. Entonces, quieres ser paciente. Así que tome tiempo. Sea paciente. Mire cuántos pasos debemos tomar antes de hablar. No importa que sea en el trabajo, no importa que sea con tu esposa, no importa que sea con tu vecino, no importa que sea en la iglesia, donde quiera que esté. Mire cuántos pasos podemos tomar antes de hablar. Y esto te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. Mire, lo primero, tome tiempo, espere. Sea paciente. Eso es lo segundo.
Lo tercero, analice todo. Analice la situación, analice todas las cosas. Dice, lo cuarto que usted puede hacer es esperar. Espere. Y por quinto, entonces hable. Pero hable, hermano, hable palabras entendidas. Hable palabras de sabiduría. Hable palabras de conocimiento. ¿Cómo podemos hablar con sabiduría? Hablando lo que Dios dice que debemos nosotros hacer. Entonces, tome tiempo. No sea tardo para hablar. No sea tan apresurado. Y eso le da a entender que usted ha nacido de Dios, porque usted presta atención. Es tardo para orar, para hablar. Dice la palabra en el momento preciso. No se apresura, sino que toma el momento preciso. Otra cualidad de un nacido de Dios es que es tardo para airarse, hermano. El versículo 19 dice, es tardo para airarse. ¿Sabe algo? El tardo para airarse tiene muchos beneficios. Hay personas, hermano, en los hogares, aún a veces en la iglesia. A veces he visto hombres, hermano, que y de una vez se airan y la Biblia dice, sea tardo para airarse. A veces podemos ser pastores, podemos ser ministros, hermano, y en un momento nos enojamos y nos airamos. ¿Sabe lo que dice el Señor? Si has nacido, sé tardo para airarte. Piensa primero antes de actuar. Hay una historia de un hombre que se casó y dice que él, cuando se casó, vivían tan pobres que él decidió darle una buena vida a su esposa. Así que él le dijo a su esposa, te voy a dejar acá, voy a ir a trabajar y cuando regrese voy a poder hacer tu casa, te voy a dar una buena vida. Y se fue lejos y allá pasó muchísimo trabajo y no consiguió. Y pasaron casi 25 o 30 años y a los 30 años regresó el hombre y allí estaba su esposa en su casa. Y allí a sus pies había un hombre allí arrodillado al lado de ella. Y este hombre, cuando viene llegando y ve a su esposa con ese muchacho, con ese hombre allí, él se enojó, pero se acordó de algo que debía ser tardo para airarse. Así que esperó a que el muchacho se fuera y cuando llegó tocó la puerta y la esposa, cuando lo vio, le abrazó y le dijo que le amaba. Y le dice, bueno, si tú me amabas, ¿por qué andabas con ese muchacho? Y ella le dijo, no, es que cuando tú te fuiste, que nos habíamos casado, a la otra semana de tú haberte ido, yo me di cuenta que estaba embarazada. Ese es tu hijo. A veces no esperamos y pensamos y nos airamos y nos enojamos y ahí podemos tener errores. Por eso el apóstol Santiago dice, primero escuche con sus oídos. En otras palabras, él está diciendo, primero, hermano, sea pronto para oír, escuche primero. Lo segundo, sea tardo para hablar, espere, sea paciente. Lo tercero que usted debe hacer, tardo para airarse. Hermano, cuando usted se aira, en la ira suya no obra la justicia de Dios. Eso lo explica el versículo 20. En la ira suya, en mi ira, no obra la justicia de Dios. ¿Sabe? Yo escribí acá algo y dice, en la ira del hombre no hay nada de Dios. ¿Sabe que cuando usted y yo nos airamos, y usted me dirá, pastor, yo me airo muchas veces, me airo con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, déjeme decirle, el Señor te dice, sea tardo, no te apresures en airarte. ¿Sabe que cuando la ira viene, es de pronto? Y cuando esa ira viene de pronto y usted se da cuenta que esa ira está entrando a su vida, usted lo que tiene es que salir y dar una vuelta y pensar y decir, ¿cómo voy a solucionar esto? Tengo que tener la mente de Cristo. Déjame escuchar al Señor. Déjame ver cómo actúo, cómo hablo, cómo digo. En la ira del hombre, hermano, en la ira del hombre se pierde todo lo de Dios. Miren, la ira del hombre, el hombre no piensa en Dios.
no pienses en paz, no piense en amor, no piense en gracia, no piense en favor, lo pierde todo. Cuando usted se aira, usted se da cuenta que todo lo divino, todo lo santo, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que Dios le ha regalado, en ese momento usted lo empieza a perder. Por eso dice Santiago, el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque cuando nos airamos perdemos toda la gracia que Dios ha puesto en nosotros, y no vale la pena perder la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, habla de la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero Dios tiene ira. Sí, pero cuando Dios tiene ira es diferente a lo que tú y yo sentimos, porque la ira de Dios es la justicia de Dios. Es que Dios es santo, es que Dios es puro, es que la ira de Dios, mire hermano, cuando Dios se aira, ¿sabe algo? Dios puede pensar en la misericordia. Pero cuando tú y yo nos airamos, no pensamos en la misericordia. Por eso es que Habacuc dice en el capítulo 3, versículo 2, Señor, en el momento de la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando tú y yo nos airamos, no nos podemos acordar de la misericordia. No nos podemos acordar de ser buenos. No nos podemos acordar de ser compasivos. Porque si usted se acordara de ser compasivo, hermano, estoy seguro que usted actuaría y yo actuaría con cordura. No actuaría con enojo, actuaríamos con compasión, actuaríamos con amor. Cuando la ira viene, hermano, ahí se pierde la gracia de Dios, se pierde el favor de Dios en ese momento. Y usted ya no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que usted actúa de acuerdo con su propia concupiscencia, con sus propios errores, con sus propios deseos en enojo. Y a veces decimos, sí, pero es que el hermano se portó mal. Hermano, cuando usted y yo nos enojamos contra el hermano, se está perdiendo la gracia de Dios. Porque cuando usted ve que su hermano falló a Dios, usted lo que siente es compasión, usted siente amor. Usted sí tiene que enseñarle, pero cuando usted enseña, usted no enseña airado. Déjeme decirle, cuando usted corrija a sus hijos, quizás puede ser que le dio una nalgada duro o le hizo algo, pero si usted le dio un enojo, hermano, ya usted perdió la gracia de Dios. Yo pienso que antes de usted corregir a su hijo, lo primero que usted tiene que enseñarle, y luego que enseñamos a nuestros hijos, luego yo creo que sería bueno que cuando nos viene ese enojo y queremos irle arriba a un muchacho, yo creo que debiéramos primero ir a la rodilla y orar a Dios y pensar, ser tardo para airarnos y pensar allí con Dios y escuchar a Dios. Y quizás cuando usted esté hablando con Dios en ese momento de su enojo, en ese momento en que usted quiere ofender a su esposo, decirle algo a su esposo o a su esposo, si usted se fuera a la rodilla y hablara primero con Dios, y entonces después que se levante de la rodilla, usted entonces pudiera hablar con su esposo, con su esposa, con sus hijos y decirle, mira, esto estaba mal hecho. Hermano, la gloria de Dios sería vista en su hogar. Ahí usted se da cuenta que ha sido nacido de Dios. La gloria de Dios será vista en su iglesia, en su congregación, en este pueblo, en esta ciudad. Será vista la gloria de Dios. Seamos tardos para airarnos, porque ahí dice que nosotros somos hijos de Dios. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. El cuarto punto que desea Santiago enseñarnos es que si usted es un nacido de Dios, usted debe desechar toda inmundicia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, esto lo que quiere decir es que usted tiene que quitar toda suciedad del pecado. Todo aquello que degrada al Señor, inmoralidad, desórdenes, deseos desordenados, pecados, cosas que nos alejan de Dios. Dice que toda inmundicia, todo aquello que se constituye en pecado, dice acá, desecha toda inmundicia. Un nacido de Dios desecha todo pecado, desecha todo lo que al Señor no le agrada, porque como ha nacido de Dios, ahora está en la luz
y ya no hay tinieblas en él, porque ha nacido de nuevo. El que ha nacido de Dios es pronto para escuchar al Señor, es tardo para hablar, es tardo para irarse, y es una persona, hermano, que en su característica está a desechar todo lo que es pecado. Así que cuando el pecado viene a abrazar tu vida o tu manera de vivir antigua, en ese momento usted se da cuenta y dice: no, esto pertenece al pasado, ya yo nací de nuevo, ya yo soy una nueva criatura, ahora yo vivo por la palabra del Señor. Y entonces usted desecha todo aquello. Mire, usted desecha tomar bebidas, usted desecha la droga, usted desecha el sexo ilícito, usted desecha pornografía, usted desecha, mire hermano, usted desecha todo, porque usted ahora ha nacido de Dios, y cuando usted ha nacido de Dios, ha nacido de la palabra. Esta palabra le dice a usted cómo usted debe vivir, y cuando usted lee esta palabra, entonces usted obedece y quita todo lo que es desagradable al Señor, todo aquello que es ofensivo al Señor, usted lo quita. ¿Sabe por qué usted lo quita? ¿Sabe por qué yo lo quito? Porque somos nacidos del Señor. El que ha nacido de Dios desecha todo aquello que tiene que ver con el pecado, todo aquello que nos separa del Señor. El que ha nacido de Dios es el quinto punto. Desecha toda abundancia de malicia. Y usted dirá: ¿no es lo mismo el pecado que la abundancia de malicia? Sí, es muy parecido. Pero lo único que el pecado es todo aquello que desagrada a Dios, y la abundancia de malicia tiene que ver con aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente, pensamientos dañinos, pensamientos que llegan a nuestro corazón, pensamientos egoístas, donde queremos tenerlo todo, pensamiento engañoso, donde tenemos intenciones de engañar, de hacer daño, pensamientos destructivos, pensamientos que pasan por nuestra mente, que son maquiavélicos, que no agradan al Señor. Todos esos pensamientos de hacer daño se llaman pensamientos de malicia. Malicia que está en nuestros deseos, son aquellos deseos de engañar, de destruir, de hacer daño a alguien, le voy a hacer esto, voy a hacer todo eso que viene a nuestra mente. El Señor dice: desechen todo aquella abundancia de malicia. Así que cuando usted vea que la abundancia de malicia llega a su mente, llega a su corazón, usted dice: no, en el nombre de Jesús yo tengo que desechar todos estos pensamientos malos, pensamientos que dicen: Él me la va a pagar. Son pensamientos de malicia. Entonces esos pensamientos tienen que ir a un ladito allá, porque esos pensamientos son pensamientos destructivos. No solamente destruyen a otra persona, sino que te destruyen a ti. Yo jamás le voy a perdonar pensamientos destructivos. Tenemos que mirar cada pensamiento y quitarlo de nuestra vida. Esos pensamientos de malicia hay que quitarlos, hay que ponerlos a un lado, y hay que agarrar los pensamientos buenos, pensamientos de ayudar, pensamientos de hacer lo bueno, pensamientos de abrazar, pensamientos de proteger, pensamientos de cuidar. Esos son los pensamientos que están en los hijos de Dios. Pensamientos de bien, pensamientos de amor, pensamientos de gracia. Y por último punto, es allí en el versículo 21 también dice: reciban. Recibir quiere decir tomar, quiere decir agarrar lo que se nos está dando. Dice: reciban la palabra implantada. Es maravilloso saber que la palabra de Dios debemos recibirla. Esta es palabra que nos ha sido implantada, que ha sido puesta en nosotros, que está allá en nuestro corazón. Cuando yo escucho recibir la palabra implantada, estoy pensando quizás como en la medicina, cuando un médico tiene que quitar un órgano y tiene que implantar otro que no es de él, pero que lo implanta allí para que se pegue. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando alguien tiene un riñón, tiene un hígado, tiene un corazón que necesita plantar, un médico necesita plantar eso allí, tiene que buscar la manera de que aquello no haga rechazo. Y eso es lo que está diciendo Dios acá.
Reciban la palabra implantada. Esto que le estoy colocando a ustedes, esta palabra que da vida a ustedes, recíbanla con agrado. La clave aquí es cuando recibe la palabra que Dios está poniendo para ti. Recíbela con mansedumbre. Mire, a veces alguien nos dice una palabra de Dios y nosotros nos ofendemos. Y nos herimos y nos dolemos. No se duela, no se hiera. Recibe esa palabra. Quizás esa persona no lo dijo como debía haberlo dicho, pero es palabra de Dios. Entonces, quizás quite la forma en que lo dijo. No es que me lo dijo medio enojado. Ok, te lo dijo medio enojado. Debía haber sido paciente, debía haberlo hecho suave. Pero quite la forma y mire la palabra y obedezca la palabra. Recíbala con mansedumbre, recíbala con gracia, recíbala con el favor de Dios. Porque esta palabra, especialmente la palabra de Dios, es implantada en nuestros corazones, porque ellas nos pueden hacer salvas. Y yo quiero que usted escuche esto. Esta palabra nos puede hacer salva. ¿Qué quiere decir que nos puede hacer salva? Bueno, que si tú la recibes, te puede hacer salva. Pero si tú no la recibes, no te puede hacer salva. Esta palabra que Dios está implantando en tu corazón, cuando tú la recibes con mansedumbre, ella te puede hacer salvo. Pero si tú no la recibes, entonces tú puedes perder la vida que viene de Dios. Escuche cómo termina este versículo. Quiero terminar diciendo: recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si hemos nacido de Dios, escuche bien, si somos hijos de Dios, necesitamos recibir esta palabra. Si somos nacidos de Dios, somos prontos para oír al Señor, tardos para hablar. En el mucho hablar nos faltan pecados, tardos para ayudarnos. Debemos desechar todo pecado, debemos desechar toda malicia y debemos recibir la palabra de Dios, porque Dios la está implantando en nuestro corazón para que nosotros podamos ser salvos. Así que si usted es un hijo de Dios, entonces usted mira aquí y se puede revisar, se puede fotografiar. Si todavía usted es un hijo de Dios y usted ha aceptado a Cristo, pero usted no es pronto para oír, a usted no le gusta escuchar mucho lo que Dios dice, creo que como hijo de Dios necesitas prestar atención a lo que el Señor dice. Si tú eres un nacido de Dios y todavía tú hablas apresuradamente sin tomar tiempo, y que tú quizás necesitas esperar y tener paciencia y pensar en cada uno de estos pasos que yo te dije. Si todavía usted dice, bueno, yo nací de Dios, pero todavía me airo muy rápido, me enojo muy rápido, entonces necesitas hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser tardo para airarme, para no airarme así como de pronto que me entra ese enojo, porque soy un nacido tuyo, y entonces el Señor le va a ayudar. Si usted es un nacido de Dios y todavía, hermano, todavía el pecado está formando parte de su vida, hable con el Señor y dígale: Señor, yo voy a desechar toda abundancia de malicia, ayúdame a tomar este paso. Todavía si el maligno pone pensamientos en su mente que no son de Dios, por favor dígale a Dios: Señor, yo voy a desechar todo pensamiento no agradable a ti, todo pensamiento malicioso. Si todavía usted no recibe bien la palabra, esta palabra, con mansedumbre, y a veces cuando alguien le da la palabra, usted se enoja y dice: ¿por qué él me dice eso si yo soy cristiano? Por eso mismo es que lo está diciendo, porque tú eres un cristiano y los cristianos obedecemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, lo hacemos con mansedumbre. Así que si todavía tú necesitas algo de esto, vamos a orar al Señor. El Señor te lo puede dar. Usted es un hijo de Dios, el Señor se lo va a dar. Señor y Dios que estás en el cielo, te doy gracias por tu presencia.
Señor, sabemos que somos hijos tuyos porque tú nos has hecho renacer por la palabra, oh Dios. Pero a veces, Señor, no queremos escuchar. A veces hacemos oídos sordos a lo que tú dices. Te pido que nos perdones, Señor. Yo quiero oír tu voz porque cuando yo no escucho tu voz, yo cometo tantos errores. Cuando yo no escucho tu voz, Señor, yo fallo tanto. Cuando yo no aprendo de lo que tú tienes que decirme, oh Dios, yo meto tanto la pata, Señor. Pero te pido ahora que me perdones. Señor, yo quiero ser pronto para oír. Quiero ser tardo para hablar. Quiero tomar paciencia. Señor, quiero no enojarme tan pronto, tan aprisa, Señor, porque cuando me enojo, en vez de construir, destruyo. En vez de arreglar el matrimonio, lo termino. En vez de arreglar mi vida familiar, Señor, comienzo a hacer piquetes en diferentes lugares. Ayúdame, Señor, a no airarme tan pronto, sino a tener paciencia y a esperar en ti. Ayúdame, Señor, a quitar todo aquello que es pecaminoso de mi vida. Ayúdame a quitar todo pensamiento que no es agradable a ti, Señor. Y ayúdame a recibir esta palabra con mansedumbre, Señor, porque yo soy tu hijo. Y tus hijos obedecemos la palabra. Y esta palabra produce vida en nosotros. Gracias te doy, Señor, porque cada día podemos amarte más. Porque cada día podemos, Señor, obedecer más tu palabra. Podemos poner en práctica lo que escuchamos, Señor, lo que aprendemos en la palabra. Gracias, Señor, porque no quiero ser un predicador, sino que quiero ser un practicante. Quiero ser esa persona que vive esta palabra, Señor. Gracias porque mis hermanos también quieren ser practicantes de esta palabra. No solamente la quieren oír, sino que la quieren vivir. No solamente la quieren enseñar, sino que también la quieren practicar, oh Dios. Gracias, Señor. Si en esta hora usted está escuchando esta palabra, pero usted se da cuenta que usted no ha nacido de Dios, porque usted no quiere oír la palabra de Dios, pero se da cuenta que la necesita. Si usted se da cuenta que muchas de estas cosas están trayendo situaciones a su vida porque usted no conoce a Dios, porque no escucha la palabra de Dios, porque se enoja, porque habla prontamente, porque es agresivo, y usted se da cuenta que usted no puede cambiar esa situación. Pero en esta noche, si te das cuenta que no puedes cambiar, yo te traigo el recurso, se llama Jesús de Nazaret. Él puede implantar la palabra de vida en tu corazón y tú puedes ser transformado de una vez y para siempre, porque la palabra vendrá a tu vida y esta palabra te cambiará tu mente, te cambiará tu pensamiento, cambiará tu corazón y todo se hará diferente. Si tú estás ahí, quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador y quieres decirle: Señor, por el camino que voy, no voy bien, pero ahora quiero pedirte que me perdones, quiero pedirte que me ayude, quiero pedirte que me hagas tu hijo, Señor. Quiero pedirte que inscribas tu nombre, mi nombre, en el libro de la vida, Señor. Te pido que me perdones. Si quieres decir eso al Señor, te invito a hacer esta oración conmigo. Señor y Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque he escuchado esta palabra, Señor. Esta palabra que dice que hago bien en estar atento. Te pido que me perdones mis pecados. Te pido, Señor, que tú me hagas un hijo tuyo. Y que tú vengas, Señor, y pongas esta palabra de paz, de quietud, de tranquilidad en mi corazón, Señor. Y que me hagas un hijo tuyo, me hagas una nueva criatura, para que esta palabra pueda darme vida. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios que añades más personas, más hijos tuyos a tu familia. Te doy gracias, Señor, por estas personas y te pido que tú las bendigas en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas sus vidas, sus casas, su familia. Que la gracia tuya sobreabunde en sus corazones, Señor. Y que tu amor sea con ellos para siempre. Gracias, Señor, porque podemos saber que somos tus hijos. Porque esta palabra de vida ha sido implantada en nuestros corazones. Así que, mi hermano,
Dios te bendiga. Somos de la Iglesia Asamblea de Dios Sur de Loren. Somos del pueblo de Cristo, el pueblo que ha conocido al Señor. El pueblo no solamente que predica, sino que también practica la palabra, que obedece al Señor, que sigue sus mandamientos, que clamamos y Él nos responde. Él es nuestro Dios, Él es tu Dios y Él te puede responder a ti también. Cree en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, serás salvo tú y tu casa. El Señor nos ama con amor eterno. Voy a pedir a mi esposa que pase y nos despida también. Amén. Que Dios me le bendiga. Nos gozamos en el Señor. Y acuérdese, si somos hijos de Dios, esta palabra está en nuestros corazones y nuestro deber es obedecerle a Él y amarle por toda la eternidad. Que Dios le bendiga. Aleluya. Gracias. Glorioso es el Señor. Hemos nacido del Señor. Como nos dice también en Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo lo que creemos en estas santas palabras hemos tenido y tenemos la vida eterna y somos llamados hijos de Dios. Qué lindo es compartir la palabra bendita y gloriosa del Señor. Qué bueno es poder decir y proclamar a una voz que somos hijos de un Dios vivo, de un Dios lleno de poder, de un Dios que nos perdona, de un Dios que nos levanta, que ya no decimos Dios sino Padre eterno, que estás en las alturas de los cielos. Y con nosotros están sintonizando Juan Martínez, Ramón Suero, Israel Martínez. Dios te bendiga. Brunilda Camilo, el Señor está contigo como poderoso gigante. Edward, el Señor te fortalece. Isaura Suero, hacia adelante hay bendiciones y puertas abiertas para ti. Simón Díaz, Dios te guarde a ti, a tu esposa y tu amada familia. Haroldo Campos, juntamente con su esposa Gladys Campos, Dios le bendiga, juntamente con tu hijo Isaí, Dios te bendiga. Elsie Muñoz, el Señor te favorezca y sigas así, luchando como una mujer de fe. Ingrid Moret, Dios te bendiga y te guarde. Y Iris Conjura, Dios te bendiga y te fortalezca. Elena Caballero, Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida. Leonel Lima, Jehová está contigo como poderoso gigante, junto con tu hermano Walter. Señor te bendiga. Ricardo Lorenzo Ruiz, hacia adelante, Señor te da bendiciones y fortaleza. Ezequiel Crispín, Dios te bendiga, eres un favorecido del Señor. Y Susan Castillo, me alegra saber de ti. Señor te bendiga, te guarde juntamente con los tuyos. Así que estamos, gracias al Señor, hemos disfrutado esta palabra. Somos hijos del Señor, somos hijos de un Dios viviente. Así que Jehová te bendiga, Jehová te guarda, Jehová te bendice. Así que el Señor te acompañe y te dé un día, mañana un día de bendición, lleno de gloria y de quietud y de paz. Así que el Señor te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, shalom.